Si no, pues podríamos comenzar a comentar las ideas de este primer texto, que es el capítulo de este libro, sobre afectividad y emociones, de Priscila Cedillo, Adriana García y Olga Sabido. Este texto también es una introducción muy interesante. Hay un punto de referencia diferente a las introducciones que hemos visto con Marina Ariza y con esta Flammaric, en el sentido de que aquí Olga Sabido y sus colaboradoras nos hacen ver que existen dos campos de conocimiento que pueden ser parecidos, pero que desde su perspectiva también son pues un tanto distintos, ¿no? Y que tiene que ver con, por un lado, ¿no? El estudio de las emociones que surge a partir de 1970, y por el otro lado, los estudios que tienen que ver con el o con la psicología, la neurociencia y los estudios culturales, que se va como desarrollando más en 1990, ¿no? Aquí también pues se va plasmando este desarrollo y la institucionalización de este campo de conocimiento del afecto y las emociones, que surge principalmente en Norteamérica, ¿no? En las universidades anglosajonas y europeas, y que pues se ha ido como institucionalizando, perdón, más recientemente en Latinoamérica y pues más específico en México, ¿no? Y esto ha dado paso a la apertura de distintos seminarios, revistas, páginas que pues tienen en el centro de interés estos estudios, ¿no? Del cuerpo y de las emociones. Y bueno, una como primera parte tiene que ver con estas condiciones sociales e intelectuales que permiten esta aparición de estos dos campos de estudio, que pues ya lo hemos venido como identificando, ¿no? Que tiene que ver con el movimiento feminista, principalmente de la segunda ola, lo que algunos llaman y que están aquí como en estas referencias, la emocionalización de la sociedad o la emocionalización de la vida pública en términos de Lara y Enciso, que es precisamente este incremento en hacer visible el papel de las emociones en la vida pública, ¿no? Su función social y cómo esta también va adquiriendo sentido a lo largo del tiempo, y que son una herramienta pues analítica, teórico-metodológica, que nos permite mirar la realidad social desde estos lentes o desde estos filtros emocionales, ¿no? Y corporales también. Entonces, pues como ya lo mencionaba, aquí también en esta parte, ¿no? De estas cuestiones que permiten la aparición de estos campos de conocimiento, pues es precisamente también ir deslegitimando todos esos discursos occidentales que se han venido también implementando en torno a este pensamiento cartesiano, ¿no? De separar la mente y el cuerpo, la razón y la emoción por un lado y por el otro, ¿no? Entonces me parece que esta es como una buena entrada. Aquí las autoras muestran más condiciones, ¿no? Que también se habían tocado un poco de manera general en el primer texto que vimos en la sesión primera, y que tiene que ver precisamente con el desarrollo de otras formas de pensamiento, ¿no? Y también la creciente como desarrollo o implemento, no sé cómo decirlo, de los medios de comunicación, y que estos medios de comunicación intervienen también en esta promoción y legitimidad de ciertos valores y emociones, ¿no? Y aquí pues las autoras nos mencionan principalmente, como ya lo hemos venido hablando en otras sesiones, este creciente boom de la autoayuda, ¿no? Y aquí se referencia muy bien esto cuando ellos hablan de los talk shows, y que era un poco relacionado el video que quería compartir Zipacli, ¿no? Y cómo esto también ha tenido como cierta importancia al momento de tener pues estas condiciones sociales que posibilitan abrir estos filtros de análisis de la realidad social, ¿no? Esto también deriva, entre otras cosas, pues las consecuencias
las consecuencias, perdón, devenidas del capitalismo, del neoliberalismo en términos de estas promesas, dicen las autoras, de conseguir la felicidad, ¿no? Aquí hay otros textos que podrían servir para la discusión, que también Eva Ilus ha trabajado mucho estos temas, ¿no? En Japicaracia con Edgar Cabanas, que permiten ir como vislumbrando, identificando estos discursos, ¿no? Que operan sobre esta idea de el sujeto autónomo, libre, ¿no? Y que pues obviamente tiene impacto en la subjetividad, en la construcción de subjetividades, de identidades, de formas de ser, de pensar y por supuesto en términos emocionales, ¿no? Entonces, me parece una buena entrada. Eh, Ahorita dejaría aquí mi participación para cederle la palabra a alguien y ya más adelante retomaremos otros puntos. ¿no? Aprovechando la oportunidad, voy a también a aportar mi comentario a la lectura de Theodor Kemper, ¿no? A mí me gustaría destacar, ¿no? Además de los puntos que acaba de añadir Selene, como el contexto en el cual, ¿no? Está situado este libro, ¿no? Y bueno, ¿no? En principio, ¿no? Están los años 70, ¿no? Que es, por ello mismo lo colocamos, ¿no? Dentro de como de esta introducción, ¿no? Acerca de las emociones, en los años 70, que es de ¿no? De los clásicos, ¿no? De los pioneros en el estudio de las emociones. Entonces, ¿no? Por ese lado también hay que como comprender por qué este intento, ¿no? De suministrar, ¿no? El análisis de lo social a dos principales dimensiones, ¿no? Que tiene que ver con la cuestión del poder y del estatus, ¿no? ¿Por qué? Porque si recordamos, ¿no? En esas fechas, también por el lado como sociológico, ¿no? Está escribiendo Pierre Bourdieu y él, al igual, ¿no? Que Theodor Kemper, a mí al menos esa es la asociación que me da. Bourdieu en sus textos aborda demasiados fenómenos, ¿no? Totalmente disyuntivos en sí mismos, ¿no? Como puede estudiar el arte, como puede estudiar la televisión, como estudia la educación, como estudia la economía. Entonces, como diverso, ¿no? El campo de acción y de análisis de Bourdieu. Sin embargo, ¿no? Lo estable es su modelo teórico. Y su modelo teórico, ¿no? Muy primario, ¿no? Tiene que ver con esta noción del hábitus, ¿no? Y de los campos. Y cómo se va estructurando, ¿no? En una interacción dialéctica, ¿no? La incorporación de las disposiciones en el sujeto, y estas disposiciones se ponen en juego en un campo determinado social, en el que a últimas cuentas, ¿no? Dice Bourdieu, lo que intentamos hacer una vez que ingresamos al juego de lo social es ocupar los puestos más altos, ¿no? De determinado campo dentro de su jerarquía, de ocupar un cierto poder y al mismo tiempo, ¿no? Poner en juego nuestro estatus. Y básicamente los distintos campos de Bourdieu, ¿no? Pueden analizarse desde esa noción de que los sujetos interactúan en un espacio donde ponen en juego sus capitales con la intención de incrementarlos, mantenerlos, ¿no? Y ocupar los lugares de privilegio. En los años 70, Bourdieu está escribiendo, ¿no? Hay una similitud con la propuesta de Theodor Kemper, ¿no? En ese sentido de hacer operativa dos dimensiones de la realidad, como es el poder y el estatus, pero a diferencia de Bourdieu, ¿no? A mí me da la impresión de Kemper, y precisamente esa es como la noción, ¿no? de su estudio, es de revelar que estas dos dimensiones llegan, ¿no? A la generación de determinadas emociones. Es decir, ¿no? A diferencia de Bourdieu, el marco conceptual de Kemper intenta demostrar que el cruce, la interrelación de los actores
con determinados capitales y determinados estatus dentro de un determinado campo, llegan a generar, ¿no?, determinado tipo de sensaciones, ¿no?, o de emociones. Y por ello es que él empieza, ¿no?, a demostrarnos cómo en los distintos, ¿no?, clasificaciones y tipologías que nos va ofreciendo a lo largo del texto, nos va demostrando cómo la interacción entre dos sujetos con distintos niveles de poder en un determinado campo, ¿no?, llevan a alguno a, eh, a, a experimentar emociones positivas, y al otro, que por lo regular es el que está en una situación de minoría o de minusvalía de poder, llega a experimentar emociones negativas, ¿no? Y esto va implicada, ¿no?, en su relación con el mundo de lo social. Y él va colocando, ¿no?, los ejemplos, yo creo que, ¿no?, son magníficos, ¿no?, en términos como esto, ¿no?, en términos teóricos, ¿no?, en términos prototípicos, ¿no? Es decir, él mismo, conforme va adentrándose en su lectura, va diciéndonos aún, ¿no?, en los años 70, recordemos, no hay tanta evidencia empírica para poder sostener cada uno de los planteamientos, eh, ¿no?, ideales que él va proponiendo como ejemplos de cómo va percibiéndose las emociones. Entonces, por ese lado, ¿no?, yo quisiera como iniciar, ¿no?, mi opinión, ¿no?, en esta intervención, que es que se nota, ¿no?, esta condición del contexto de querer, ¿no?, suministrar y delimitar el campo de lo social a la interacción de dos principales, ¿no?, elementos constituyentes de lo social, que es el poder y el estatus, ¿no? Pensar desde ahí es que se escapa al poder y al estatus. Cualquier dinámica social, cualquier interacción de lo social es difícil, pero, ¿no?, y a lo mejor eso podría ser mi segunda participación, pero por el momento, por ahí lo dejo, ¿no? Sí, bueno, yo también quisiera agregar algunas notas a esta lectura. Bueno, primero que nada creo que sí representó como un desafío, porque pues no hay traducciones de Kemper al español. Este texto que se dejó es parte de un handbook sobre emociones. Y bueno, en realidad creo que su propuesta es súper interesante, ¿no? Es un modelo que ofrece una pues perspectiva interaccionista de las emociones, haciendo énfasis en ciertas situaciones sociales, considerando las relaciones de poder y estatus como parte definitoria de pues, las relaciones sociales que entablamos, ¿no? Y también pues permite como ir vislumbrando, ¿no?, cómo pues la estructura social es un factor medular de la vida afectiva en la que nosotros nos movemos, ¿no? Sin embargo, algo que a mí me parece importante rescatar es que a pesar de que él pues da como a entender, ¿no?, que estamos en relaciones pues de dominación, perdón, también aparece el concepto de agencia, ¿no? Es decir, que el actor social pues no está del todo dominado, ¿no?, sino que también responde a ciertas pues situaciones, ¿no?, en donde se ve como esta diferenciación de poder y estatus, ¿no? Entonces, pues precisamente Kemper aquí lo que nos invita, ¿no?, o habla es precisamente de que pues estamos en una estructura que arroja emociones, ¿no?, a causa de el posicionamiento jerárquico en el que pues los actores sociales se encuentran dentro de pues esta estructura, ¿no? Y pues en este sentido, pues creo que se remarca muy bien esta idea de una distribución desigual de las emociones que se puede hacer más visible y notoria si consideramos ciertas categorías como el género, ¿no?, la edad, la clase, la raza, la etnia, y que pues influyen en nuestras relaciones sociales y por lo tanto pues tiene evocaciones emocionales diversas en los sujetos, ¿no? También me parece que
pues esta idea como de clasificar, perdón, ciertas emociones a partir de estas dos dimensiones, y esa es una crítica que yo creo se le podría hacer al modelo de Kemper, es pues que precisamente esta combinatoria, creo yo, pierde de vista como estos matices más generales que están como inmersas en estas clasificaciones, y por lo tanto pierde de vista, no capta, creo yo, como estos matices de la experiencia sentida por parte del sujeto, ¿no? Entonces creo yo que este modelo de emociones que se reducen a estas clasificaciones o ambivalencias, como ya mencionaba Zipacli, como positivas o negativas, aquellas que causan placer o displacer o que generan malestar, creo yo que podría diluir un poco este significado, ¿no? Que se le puede atribuir a ciertas experiencias, y siento que forzaría como un poco meterlo en este sentido a esta cuestión muy micro, ¿no? Entonces yo creo que su modelo, desde mi punto de vista, podría verse como más ad hoc desde una perspectiva más macrosocial y menos micro, ¿no? Pero creo que también pues es una buena propuesta, sí nos ayuda como a pensar, a ser visible, ¿no? Que pues el poder está indudablemente relacionado con las acciones pues coercitivas, amenazantes, punitivas, que pueden ser visibles o no tan visibles a nuestros ojos, pero que producen ciertas relaciones de dominación y de control sobre pues actores, ¿no? En este sentido, pues hay, creo yo, bastantes referencias. No sé si alguno de ustedes quisiera exponer algún ejemplo en el que haya pensado cuando leyera la lectura. Y creo yo, a mí, no sé, me surgió como esta idea en las relaciones de poder que se establecen en el trabajo, ¿no? Que creo yo son bastante notorias. Eh, También pensaba como en otras herramientas que nos permitieran como vislumbrarlo a partir de pues ciertos como objetos o consumos culturales como las películas. Pensaba en esta película que se llama Historias Cruzadas, que es el relato de unas empleadas domésticas negras, que se sitúa la historia en los años 60, ¿no? Súper de discriminación racial, ¿no? Y cómo se va vislumbrando estas posiciones de poder entre las empleadas negras y las amas o dueñas de la Casa Blanca, ¿no? Y que su estatus y esa misma relación de poder por el contexto histórico-social en el que se ubica, pues va relegando y va evocando en las empleadas negras pues ciertos estados emocionales que son muy notorios como condición de su posición como mujer negra, ¿no? Y también, pues esto nos permite como vincularnos o un intento de comprender y dar cuenta de estos elementos estructurales que permiten precisamente estos procesos de estratificación social, ¿no? Los elementos de control social, los rituales y esta distribución del poder y el estatus desigual según ciertas características que están implicadas en las relaciones sociales que vamos teniendo, ¿no? Entonces, hasta aquí ahorita dejaría mi participación. No sé si alguien quiera agregar algo más. ¿Qué les pareció la lectura de Olga y las colaboradoras? ¿No? Siguiendo con la lectura de Kemper, ¿no? Les quería darte yo también mi punto de vista con respecto a esta intención como de ¿no? Reducir el campo de lo social a estas dos dimensiones, ¿no? Que tiene que ver con el poder y el estatus, ¿no? Y les mencionaba, ¿no? Igual que Selene, que es como pensar, ¿no? Es decir, ¿no? Todas nuestras interacciones con el mundo social están vinculadas, ¿no? Esa es una pregunta, ¿no? Que yo hago, o que me hago, es todas nuestras interacciones con el mundo social y con los demás, ¿no? Como individuos con los cuales interactuamos, están basadas en una noción de intercambios de poder y de estatus, ¿no? Esa es como la pregunta que yo me hago, ¿no? Cuando yo interactúo, ¿no? En una fiesta de cumpleaños, ¿no? De un amigo, estoy yo, ¿no? Poniendo en juego todo mi hábitus, ¿no? Todos mis capitales,
cuando estoy, ¿no?, interactuando con compañeros de escuela, estoy poniendo en juego, ¿no?, todo mi arsenal, ¿no?, de disposiciones con las cuales yo me configuro, ¿no?, como un sujeto social. En el momento de nuestra interacción con el espacio social ponemos en juego todos nuestros capitales en función de ocupar, ¿no?, el lugar jerárquico, ¿no?, en términos de poder y de estatus. Yo creo que no, ¿no? Yo creo que es como esas, ¿no?, como intenciones de reducir todo el campo de lo social a una estructuración en función de poder y estatus. A mí me parece que esta teoría, ¿no?, y por ello yo hablaba al inicio de que es muy parecida a la propuesta de Bourdieu con respecto a la reproducción de lo social en términos del hábitus y de los campos, ¿no?, y en el que en todo momento todos los campos y toda nuestra interacción social va encaminada a ocupar los lugares de privilegio, ¿no?, en términos de poder y estatus, porque esa es una de las, ¿no?, de las muchas teorías con las cuales podemos analizar lo social, pero no es la principal, y sobre todo por esto que acabo de comentar, porque yo creo que, ¿no?, en ciertas interacciones no estamos en busca de ese ocupar los primeros lugares de privilegio o de incrementar nuestro capital o nuestro estatus, sino que esa perspectiva es propia, ¿no?, de un análisis del poder, ¿no?, del espacio social, cómo está distribuida, cómo es la interacción en términos de esos dos modelos, ¿no?, de análisis del poder y el estatus, pero me parece que ese modelo se ocupa muy bien, ¿no?, en espacios, en campos, donde está en disputa un capital cultural. Es decir, ¿no?, si analizamos las instituciones educativas, evidentemente ahí está en disputa el capital y la ocupación de los puestos de privilegio. Sin embargo, les mencionaba, si analizamos desde ese punto de vista una interacción más ociosa, como la salida a un camping, ¿no?, a un picnic con nuestros amigos, con nuestra familia, o a una fiesta, ¿no?, en un bar, etcétera, ¿no? Existen demasiados ejemplos, ¿no?, en donde quizás, ¿no?, el análisis de que ahí está en disputa, ¿no?, nuestro yo, nuestro self, ¿no?, en la intención de querer incrementar nuestro capital, ¿no?, en términos de poder y de estatus, me parece que no es, ¿no?, del todo como ideal ocupar ese marco, ¿no?, para analizar como distintas dinámicas de nuestra vida en la cual no está implicado todo nuestro hábitus, ¿no?, todo nuestro capital, es decir, el capital que yo pongo en juego, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, en una discusión académica, con la intención, ¿no?, de posicionar mi palabra y mi identidad, ¿no?, en este campo, ¿no?, para ocupar la posición de privilegio, es a todas luces, ¿no?, verídico. Sin embargo, ese mismo ¿no?, cúmulo de disposiciones que yo ocupo en ese campo, no las ocupo en una fiesta con amigos. Ahí empleo otro, ¿no?, cúmulo de disposiciones que no ocupé en el campo académico. Entonces creo que somos, ¿no?, es como otra vez, ¿no?, mi posición va en ese sentido. Somos, ¿no?, plurifuncionales, multisocializados, ¿no?, y tenemos un amplio abanico de disposiciones que a veces entran en contradicción con nosotros mismos, ¿no?, dependiendo de los campos en los cuales nos presentamos, ¿no? Y eso es lo que quería añadir de la lectura de Kemper, ¿no? No sé si alguien más quiera como añadir alguna idea al respecto o que su parecer con respecto a la otra lectura de Olga Sabido, ¿no? Bueno, yo quiero participar. Hola a todas y a todos. Entré un poquito tarde, ya no escuché el inicio del debate que se estaba teniendo, el debate completo que se estaba teniendo respecto a la lectura de Theodor Kemper. Honestamente fue una lectura que no pude realizar, pero bueno, escuchando lo que comenta Zipacli, lo que comentó Selene, me imagino más o menos de qué va. Eh, Quiero como, bueno, es que también no sé, no sé porque no asistí la vez pasada, si alguien iba ahorita a exponer esta lectura de la segunda, la de las dos autoras, de
la doctora Olga Sabido y, perdón, no recuerdo de la otra profesora, o ya podemos hablar así como de manera corrida, no hay tanto problema. No, de hecho no hay nadie, ¿no?, que nos ha postulado en eso. Podemos hablar ya directamente de Sí. eso. Bueno, voy a comentar un poquito para que pues se siga dando la discusión, la plática, la sesión. Me parece que la lectura ay, la segunda lectura, pues es una muy buena introducción que viene a aportar como lo hizo la de Bericat, la de... Es Marina, ¿no? Marina Ariza, no me acuerdo, perdonen el nombre. Me parece que da un buen resumen. Ah, gracias. Me parece que da un buen resumen pues de esto que nos ha nos ha estado reuniendo semana con semana, que es la sociología de las emociones. Algunas cosas que a mí como que tomé en consideración esta vez y no había tomado en consideración las veces pasadas, es cómo es que al menos en sociología se da este surgir de las emociones, más bien dónde se da. Y en la lectura dicen que viene a ser en los Estados Unidos, ¿no? A veces creo que la sociología estadounidense, al menos para mí que no la he estudiado tanto o que no me he estado tan sumergido en ella, pues piensas más en esto como en una sociología como muy apegada a las estadísticas, muy apegada quizá un poco como al positivismo. Al menos tengo como esa noción, ¿no? De la sociología que se hace actualmente, dejando un poquito como de lado a la sociología, por ejemplo, de Chicago, ¿no? Sin embargo, a mí se me hizo muy interesante esta parte que se resalta en la lectura de que del lado de gente como Theodor Kemper o Arlie Hochschild, pues esta sociología de las emociones viene o se da, ¿no? Para mí eso es como algo interesante a resaltar. Mencionan otra vez, estoy diciendo como cosas muy en general, esa parte que iba desde el inicio de las sesiones, que, que no hay una definición de emoción, no hay una definición de emoción. Dice, sí, bueno, no, nada más eso, ni de affect, no sé si se pronuncia así, que hay muchas vertientes, ¿no? Sobre esto que se estudia, ¿no? Y a mí me surgió como un poquito incluso esto me acaba de surgir ahorita, de que creo que esto de las emociones es donde hay más estudios como interdisciplinarios, ¿no? Por ejemplo, si uno se pone como a veces, no sé, a lo mejor ahorita me viene a la mente lo del trabajo, ¿no? Como estudiar el trabajo a lo mejor es estudiado por la sociología, por la antropología, pero como que en esto de las emociones convergen demasiadas teorías y en la lectura se menciona, ¿no? Está la sociología, están los estudios feministas, los estudios de género, los estudios a veces en antropología, los de las neurociencias, y es muy interesante como resaltar esta parte, me parece. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, creo que por el momento mencionaría esas cosas para que si alguien tiene más, pues siga aportando y ahorita sigo con mi participación. Gracias. Yo también quisiera agregar algo a esto. Sí, definitivamente creo que la lectura de Olga y sus colaboradoras sí traen como a colación otros aspectos que a lo mejor no habían sido como tan tocados en las otras introducciones, pero lo que sí es que hace como muy como distinguible, ¿no? Como cierta
como los objetivos o las premisas de las que parten tanto los estudios sobre las emociones como los estudios del affect, ¿no? Que tiene que ver con estos estudios del cuerpo, la sensibilidad, ¿no? Y a mí me llama la atención, por ejemplo, porque recordaba estos como debates que se han planteado, ¿no? Acerca de si el estudio del cuerpo y de las emociones debe ser algo que se estudie de manera conjunta, inseparable, o por el contrario, sí son campos separados, ¿no? Y esto lo menciono porque lo he visto en Marina Ariza, aquí ahorita que hemos leído a Olga Sabido, pero también en este autor latinoamericano, Adrián Escribano, ¿no? Y toda como su línea, también hacen como este debate, ¿no? En torno a unir estos dos campos de conocimiento en los análisis de la realidad social, ¿no? Y a mí sí me llamó también mucho la atención porque sí hace muy explícita también como ciertas cuestiones metodológicas y conceptuales, ¿no? Que retoma Olga Sabido, perdón, y como ya lo había mencionado Hugo, ¿no? Conceptuales en términos de que no existe una sola definición de emoción, afecto, pasión, ¿no? Afectividad. Y esto obviamente pues también lleva a ciertas dificultades metodológicas, ¿no? ¿Cómo aprendemos empíricamente lo corporal, lo sensorial, lo emocional, lo afectivo, ¿no? Y aquí ella menciona sobre todo estas dificultades en tres aspectos, ¿no? Su temporalidad, y que viene también con estas discusiones que se ha hecho de las divisiones de emociones primarias y secundarias, y unas tienen más duración, otras son más sociales y perduran más tiempo pues en la experiencia, ¿no? También esta forma de la comunicación, ¿no? Cómo comunicamos las emociones y qué referentes o qué herramientas metodológicas podríamos usar para captar esa forma de comunicación, ¿no? Y si no corremos el riesgo de naturalizarlas o bueno, que sean universales, ¿no? Entonces, creo que también eso. Y por otro lado, es la cuestión de cómo medirlas u observarlas, ¿no? Esto creo que es también un dato importante de cuando intentamos pues estudiar pues los fenómenos emocionales, corporales, sensitivos, ¿no? Cómo identificar un estado emocional, un estado corpóreo. Y aquí este debate de que se requiera la transdisciplina, ¿no? Es realmente tan necesaria, porque Olga Sabido también ahí marca como este punto de hay que tener cuidado con esta idea de recurrir a lo trans, a lo multidisciplinario, ¿no? En el sentido, dice ella, de que se pueda como cometer un error de traslapar a las ciencias sociales a lo mejor ciertos conceptos de otras disciplinas que a lo mejor no podrían como encajar, ¿no? Y eso sería como un poco forzar la realidad y el análisis que se quiera hacer, ¿no? Entonces eso me parece un punto importante porque sí requiere como una posición de partida ontológica, epistemológica por parte del investigador, ¿no? Entonces sí se requiere tener muy claro desde qué premisa partimos, cómo el investigador mismo está tomando las emociones y cómo lo quiere aplicar a pues el objeto de estudio que vamos a realizar, ¿no? Entonces eso me parece súper interesante, y en el sentido de los estudios del affect, la verdad, pues no estoy tan implicada en los estudios del cuerpo, pero sí me parece interesante lo que mencionan las autoras, ¿no? De marcar estos lazos sociales del cuerpo y cómo esto ha posibilitado destacar este ámbito de los sujetos sociales, ¿no? De las personas, ese carácter sintiente y sensible que poseemos, y también pues los recursos interpretativos a los que recurrimos para poder sentir de un modo y no de otro, ¿no? Entonces eso me parece también interesante como a rescatar, y pues ya las propuestas y niveles analíticos que pues las autoras van proponiendo, ¿no? Y creo que Diana quiere participar. Adelante, Diana. Les decía es acerca de la lectura de las doctoras Olga Sabido, Adriana García y Priscila Cedillo, es que, bueno, creo que se liga con lo que antes mencionaban ustedes.
sobre las condiciones sociales que influyeron en la aparición de los estudios sobre emociones y afectividad en las ciencias sociales, mencionan que el uso de las emociones para afianzar valores patriarcales y nacionalistas. Y pues creo que eso tiene que ver con lo que decías en un principio acerca del poder. Yo creo que se refieren más o menos a eso por las jerarquías sexuales y los mandatos de género. También lo enlazo con lo que mencionó hace un momento Selene, donde se preguntaban si las emociones sí se pueden estudiar solas o tal vez sería una opción estudiarlas con el cuerpo. Creo que sí, pues igual y se pueden comprender mejor nuestras interacciones, al menos en ese ámbito, porque pues las emociones son, digamos, un resultado de cuerpo, razonamiento y, y pues como tal la afectividad, ¿no? Entonces creo que sí, bueno, de hecho la doctora Olga Sabido, pues sabemos que esa es su rama, ¿no? Como tal el cuerpo, las interacciones, símil, y y pues nada, bueno, también mencionan acerca de los procesos migratorios, donde los migrantes se enfrentan a modos de existencia y sensibilidad distintos, justamente también por el género, ¿no? Obviamente al ser personas migrantes, pues sí, están en un peligro constante, digamos, pero aún así los peligros o incluso las emociones también, o cómo los percibimos, son distintas las percepciones dependiendo de si son hombres, mujeres y demás características, ¿no? Pero pues sí, también eso tiene que ver con las emociones y el cuerpo en su conjunto. Entonces, pues nada, solamente quería decir eso. Ok, bueno, ¿no? Sí, yo también agregando a lo que señala, ¿no?, también Diana con respecto a este contexto, para mí también es algo nuevo, ¿no? Esta temática del afect, ¿no? O de la afectividad. Yo estaba más como más vinculado a las lecturas sobre las emociones, pero leyendo, ¿no?, este ámbito de la que también lo señala Marina Ariza, ¿no?, en su introducción que leamos la clase pasada, con respecto a que sí hay, ¿no?, como ciertos toques, como decía Hugo, ¿no?, ciertas cruces, ¿no?, transdisciplinares, ¿no?, en relación a ciertos fenómenos de la vida social desde el lente de lo emocional y lo afectivo. Sin embargo, sí hay, ¿no?, como una diferencia, creo yo, ¿no?, en a dónde te lleva el análisis de un fenómeno social desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista afectivo o sensorio-corporal, ¿no? Y decía, ¿no?, añadiendo al contexto que nos platicaba Diana, ¿no?, de que está, ¿no?, cómo emerge, ¿no?, el estudio del cuerpo, ¿no? Y decía Olga, ¿no?, y las colaboradoras, ¿no?, también viene de esta discusión de los movimientos feministas, en los cuales, ¿no?, hay un punto que a mí me parece, ¿no?, como de sobremanera muy, muy importante para el surgimiento de estos estudios corporales, es el cuestionamiento de esa dimensión que llamamos lo privado, ¿no?, que le dábamos una connotación de ahí no hay ni una influencia ni social ni política, ¿no?, en ese ámbito de lo que nos pertenece a puertas, ¿no?, de la casa para adentro. La relación de pareja es una cuestión, ¿no?, de seres individuales con conciencia y libres, ¿no?, en los cuales eligen pareja, ¿no?, y llevan a cabo sus roles, como bien dice Diana, de manera naturalizada. Es decir, ahí no, según, ¿no?, en los años 60 no ocurría, ¿no?, mayor inclemencia más que la reproducción, ¿no?, de un sistema patriarcal, ¿no? Y entonces, ¿no?, a mí me llamó la atención cómo, ¿no?, de las lecturas que viene haciendo, ¿no?, el segundo feminismo,
con relación a problematizar precisamente esa dinámica, ¿no?, interna y privada, y llevarlo al plano de lo público y de lo político. Y entonces en esa discusión, ¿no?, además va añadiendo Olga, ¿no?, y las colaboradoras otros interesantísimos fenómenos que se van vinculando a este interés por querer estudiar la corporalidad, ¿no? Y que ahí me parece que están los cruces con el análisis de lo que veníamos leyendo de las emociones, que tiene que ver, ¿no?, con esto que va a llamar, ¿no?, Elaine Swan, dice Olga, la emocionalización de la sociedad, ¿no? Al llevar al plano de lo público aquello que se consideraba privado, ¿no?, y en este caso, ¿no?, nuestra relación con nuestra corporalidad y los efectos que tienen los otros sobre nuestros estados ¿no?, de ánimo, esto va llevando, ¿no?, a que se vayan como difundiendo la discusión sobre las emociones, y es donde va a entrar en disputa, ¿no?, distintos planteamientos académicos alrededor de las emociones. El principal, obviamente, ¿no?, las neurociencias, ¿no? Eso por el lado, ¿no?, de otro de los elementos que caracterizan el advenimiento del estudio de lo corporal. También está el de que se va considerando, por ejemplo, en un tema, ¿no?, clásico, y que va adquiriendo mayor complejidad en los años 80 y 90, es el tema de la migración, ¿no? El tema de la migración va poniendo en primer plano cómo experimenta, ¿no?, en su cuerpo los que tienen que migrar por razones, ¿no?, económicas, por razones de necesidad, de supervivencia, y qué repercusiones tiene emocionalmente, no nada más para el que viaja, sino también para los que se quedan. Ambos hay un trabajo emocional, ¿no?, sobre todo del tipo negativo, ¿no?, en las emociones que van experimentando, dice, pero este fenómeno va como, ¿no?, amildonando o congregándose con esta serie de características que le van dando pie a un modo de analizar lo social. Y ahí me gustó mucho un ejemplo que pone, ¿no?, Olga y las colaboradoras en relación a cómo los contextos van imponiéndosele a los propios investigadores. Y pone el caso de Judith Butler, ¿no?, esta teórica americana, ¿no?, que va haciendo un estudio sobre lo queer, y dice, este contexto en el que se empiezan a movilizar, ¿no?, preocupaciones alrededor de determinados grupos, ¿no?, que ella específicamente se centra, ¿no?, Judith Butler, en el estudio del movimiento queer, es que a Butler, ¿no?, se le impone el contexto de que la sociedad también genera, ¿no?, estos mecanismos de control de la diversidad de cuerpos y de la diversidad de emociones, ¿no?, y a ella le parece que el movimiento queer es uno de esos referentes a los cuales se ejemplifica de mejor manera de qué manera denegamos, ¿no?, como sociedad la entrada a la diversidad, ¿no?, de las maneras ¿no?, de los cuerpos o de las cuerpas, ¿no? Y eso lo quería, ¿no?, señalar porque es que los fenómenos sociales, ¿no?, se nos van imponiendo en como, ¿no?, nuestros órdenes de trabajo a partir de los contextos en los cuales estamos viviendo, ¿no? Entonces no es como de generación espontánea, ¿no?, la cuestión de las temáticas o que sean modas, ¿no?, sino que tienen que ver con, ¿no?, movimientos más amplios históricos en los cuales estamos insertos. Y otro punto que también me llama la atención es esta apreciación de que el cuerpo, ¿no?, de que la diferencia con los estudios de las emociones, ¿no?, o una de las perspectivas, ¿no?, que estudia la cuestión corporal, es que primero el cuerpo, ¿no?, tiene una recepción no significada, ¿no?, no simbólica. A diferencia, dice Olga, con el estudio de las emociones. Una emoción la tienes que significar, la tienes que dotar de sentido con el lenguaje, ¿no?, con las herramientas del lenguaje, para poderle darle una significación, es decir, son comunicativas. Y en el caso de las corporales, dice Olga, es, ¿no?, ontológicamente es primero el cuerpo, ¿no?, reciente, y posteriormente viene la significación. Y ¿no?, a mí me parece así como interesante estas como diferencias, ¿no?, sobre todo intentar como identificar si existen diferencias en el estudio de lo corporal y de lo afectivo, ¿no?,
Y este punto a mí me parece así como central, ¿no? El cuerpo se ve afectado por los demás y lo que uno estudia, ¿no? Y es ahí que retomaban a Merleau-Ponty, este existencialista, es que el cuerpo también va registrando la experiencia, ¿no? De lo social. Y esto es súper interesante porque si ya lo empezamos a dar, ¿no? Como en fenómenos particulares, a mí ahí en esa definición de el cuerpo va registrando la experiencia de lo social, a mí me vino a la mente los casos de bulimia y de anorexia. Y sobre todo uno de los campos que yo he visto con mayor, ¿no? Énfasis en el estudio de lo corporal es con este fenómeno de la, ¿no? Este intento, ¿no? De patologización de la gordofobia, ¿no? Cuando uno va acercándose, ¿no? A esos relatos de gente, ¿no? Que tiene, ¿no? Problemas alimenticios, va encontrando todos y cada uno de esos relatos que intervienen en la modulación y en el sentir de su experiencia corporal y cómo se va limitando en su experiencia del mundo, ¿no? A partir de los reclamos, de las, ¿no? Injurias, de los significados que le han atribuido los demás. Y esos casos, ¿no? Le permiten a un estudioso de lo corporal demostrar de qué manera, ¿no? Nuestra sociedad impone ciertos cánones, impone ciertas normatizaciones que en nuestro andar cotidiano, ¿no? Ahora, ¿no? A lo mejor ya no tanto, pero van pasando inadvertidas, ¿no? Esos, es lo que llamamos, ¿no? Los estereotipos, ¿no? Corporales que vamos imponiendo dependiendo de la sociedad a la que pertenecemos. Entonces, a mí, ¿no? Eso es lo que quería agregar en este momento, es de que me parece así como súper, ¿no? Interesante analizar el cuerpo desde su mediación con lo social, ¿no? Es decir, qué tipo de experiencia tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Con nuestros cuerpos. Ahí cada quien llevará a hacer su, su autoanálisis, ¿no? De cuál ha sido, ¿no? Aquellas derivaciones que le han dicho de su cuerpo y qué tipo de relación tenemos con él, ¿no? Dependiendo de los contextos, la edad, ¿no? Y obviamente, lo que decía Diana, el género, ¿no? Que practicamos, ¿no? Entonces por ahí dejaría mi participación. Yo quiero decir algo también ahorita que decías sobre la experiencia, y es que había mencionado en mi participación anterior los mandatos de género, pero no dije más allá. Y es justo también importante ver cómo aprendemos y enseñamos a incluso a sentir o no a sentir, pero a expresar o no nuestras emociones y nuestros sentimientos, ¿no? El típico ejemplo es de que al niño le dicen, pues los hombres no lloran, ¿no? Sin embargo, pues los hombres también sienten tristeza y, y son emociones que no están, digamos, normalizadas en hombres, ¿no? Como que siempre era lo mismo que veíamos con la lectura de Arlie Hochschild, de la normalización de un hombre de verdad o una mujer de verdad, ¿no? No, pues los hombres se enojan, no, no lloran, ¿no? Ah, por decirlo de alguna forma. Y a las mujeres sí está como más permitido e incluso justamente también lo enseñamos y desde luego pues las mujeres lo aprendemos a hacer, pues a llorar, a expresar así nuestras emociones o nuestros sentimientos y pues eso también nos habla de una desigualdad del poder con base a la sexualidad o al género. Si alguien quiere comentar más respecto a lo que comentó Diana, adelante, porque, o sea, mi participación va en torno a otra cosa. Ok, entonces, Hola, sí, Paulina. quería comentar. Sí, Adelante. quería comentar un poco acerca de lo que mencionó Diana, en torno a uno de los ejemplos que está en el texto de Cedillo y de García, acerca de los valores patriarcales y nacionalismo, ¿no? Y cómo, bueno, esta corriente ideológica, creo que no se ha estudiado pues mucho en torno de esa perspectiva emocional y que pues está puesta desde el afecto, desde lo emocional, desde el estudio relacional
pues creo que posibilitaría un análisis más profundo, ¿no? Y creo que igual la idea de situarlo en un contexto muy específico, por ejemplo, el nacionalismo estadounidense y este conjunto de valores en torno a esto, pues creo que nos permitiría como un poco, voy a hacer como un paréntesis aquí para definir un poco lo que es nacionalismo y tal como de explicarlo desde lo que pensé. Y bueno, el nacionalismo se define como un principio universal, necesario, y la identificación excluyente entre organización social, cultura y Estado, ¿no? Esto lo podemos vehiculizar con la idea de la alteridad, de cómo hay una perspectiva de un grupo social diferente y que históricamente pues se ha delimitado, se ha definido, se ha generado un discurso como el enemigo público, ¿no? El enemigo interno y ya después será externo, ¿no? Con la figura, por ejemplo, del terrorista. Creo que estos estudios en torno al efecto y a las emociones, lo que implicaría es cómo, por ejemplo, el discurso de odio vehiculiza pues ciertas acciones, ¿no? Y lo pienso como en el sentido de que pues el nacionalismo se piensa como una corriente universal y necesaria y incuestionable. Y como esto, por ejemplo, ya en un sentido muy específico, se ha generado pues este discurso a partir de la información de comunicación masiva y esto ha desencadenado como en acciones muy concretas, ¿no? Ya en cualquier tipo de presión, posicionándose en lo estructural, como puede ser el racismo, el clasismo, la xenofobia, la homofobia, ¿no? Y bueno, creo que hasta ahí dejo mi participación un poco. Pienso que pues este tipo de análisis de las emociones se deberían de profundizar más, se deberían de incorporar, debido a que, por ejemplo, los temas acerca de violencia solamente se han estudiado en su mayoría desde lo cultural, lo social y lo económico, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, el narcotráfico o la venta de armas, eh, y cómo eso pues tiene un trasfondo emocional, ¿no? Creo que igual pues la apuesta también a estudiarlo desde lo local. Este ejemplo pues habla desde un ámbito muy, muy macro, pero que pues, no sé, podemos tener un poco de contacto debido a la información que nos llega por redes, ¿no? Hasta ahí dejo mi participación, gracias. Comentar dos cosas. Primero, respecto a lo que mencionaban ahorita del nacionalismo, me pone a pensar que pues las emociones están en todos los aspectos de lo social, ¿no? Recuerdo que una vez leí ¿no? Ay, se me fue el nombre de Eva, la que estudia mucho esto del amor, se me fue el nombre, perdonen. Eva Ilus. Eva Ilus, sí. Y ella comentaba que la sociología se dedica mucho a estudiar como formas colectivas de sufrimiento, un poquito lo que veíamos en la sesión pasada de introducción a la sociología con Peter Berger, de que la sociología se evoca como a estos estudios que no son como que estudian como esta parte, por decirlo así, mala de la sociedad. Y la sociología como que se evoca a estudiar esto pues de la discriminación, de la desigualdad, Eva Luz lo decía como formas colectivas donde hay formas colectivas de sufrimiento, ¿no? Y estas pues están empapadas de emociones. Y ahorita con lo que comentan de lo del nacionalismo, pareciera que a veces estos nacionalismos como algo social derivan emociones, como si del nacionalismo derivaran ciertas emociones, pero siento o me pongo a pensar que podría ser como todo lo contrario, como que ciertas emociones propias de los seres humanos, obviamente, como que afianzan o dan lugar o cabida a este tipo de cosas pues como los nacionalismos, ¿no? Como cuestiones a lo mejor del honor,
de la pertenencia a un grupo, como como de ese sentimiento que te causa como esa extrañeza a lo desconocido o al otro, que por decirlo así de una manera, aquí a lo mejor estoy cometiendo muchas faltas, pero digámoslo así en un primer momento, como en estas formas primarias de los seres humanos, estas emociones primarias, por decirlo así, como que encarnan, ¿no? algo más grande, ¿no? Algo más grande en lo social. Entonces se vuelve interesante que las emociones no están como, no nacen de esto, ¿no? Si están totalmente afianzadas. No sé si más o menos me di a explicar la idea que quiero decir. Bueno, eso es lo primero. Y lo segundo, voy a tratar de ser muy breve. Es como esta parte de lo que mencionaban de la migración. Creo que en esto de la migración me pongo a pensar en el ejemplo como de lo nuevo que te genera llegar a un entorno en el que, que desconocías, ¿no? Y no solamente creo que esto se da en la migración, creo que se da en muchas otras cosas como este nuevo inicio. Por ejemplo, hace rato, platicando con mi abuela, me comentaba que un primo lejano se iba mañana a Estados Unidos y había vivido toda su vida, o ha vivido toda su vida acá, sus 18 años en México, y ahorita está como este proceso en la familia de que ya no lo van a volver a ver, de que él pues se siente un poquito triste, como volver a empezar te genera una ola de, pues de sentimientos, ¿no? De emociones. Eh, la migración obviamente tiene otras, pero me pongo a pensar en esta. Y hace no mucho platicaba con alguien de que su suegro se acababa de jubilar y también me pongo a pensar en esas personas que terminan como una etapa y comienzan otra y todas las emociones que eso te genera. Recuerdo, y a lo mejor alguien lo vio apenas, en los Juegos Olímpicos, esta persona, este clavadista mexicano, Rommel Pacheco, que terminaba su carrera de olímpica y que se ponía a llorar en la alberca olímpica y conmovía, ¿no? Bueno, a mí sí me conmovió un poquito. Ya después me enteré que Rommel Pacheco era, bueno, era panista, pero esa es otra historia, ¿no? Y, y como ese volver a empezar, como no sé, me genera como se me hace como algo muy interesante. Y bueno, lo que quería señalar. Y sería ahí, gracias. No, está genial todos los ejemplos que pones, ¿no? Ahorita también voy a recuperar el tema del nacionalismo, ¿no? Que también, y el tema de la migración, que me parecen, ¿no? Súper interesantes, ¿no? Analizarlos desde el lente, ¿no? De las corporalidades y las emociones. Pero antes, ¿no? De entrar a esos dos, a mí también me gustaría añadir, ¿no? Un punto que agrega Olga Sabido con relación a que, ¿no? La dimensión corporal, ¿no? Introduce un elemento ¿no? que el estudio de las emociones no toma mucho en cuenta, y es el ámbito de los espacios, ¿no? De los lugares. Los espacios y los lugares, ¿no? Que infringen un efecto en nuestros cuerpos, ¿no? Invariablemente. Y esto es súper interesante porque también cuando estaba yo, ¿no? Revisando esta lectura, me puse a pensar en esta dimensión que es invisible, si no se tienen, ¿no? Como estas consideraciones conceptuales, como bien decía Paulina, con respecto a de qué manera, ¿no? Puede estar influyendo una dimensión, ¿no? Sensorio-corporal en la utilización de los espacios, de los lugares. Porque, y ahí es donde yo, ¿no? Tenía también pensado, ¿no? Como agregar algunos videillos por ahí para ejemplificar esta idea, que ustedes lo saben, ¿no? Los ejemplos siempre son, ¿no? La magia para poder como aterrizar y volver concreto, ¿no? Lo abstracto de estas lecturas.
Y yo pensaba, por ejemplo, en la experiencia, ¿no? De las mujeres cuando van en su transitar por la ciudad. Y hay un montón de videos, ¿no? Si ustedes le ponen, ¿no? Y así es como yo los que quería ejemplificar era con estos experimentos sociales que muchas, ¿no? Youtubers realizan para observar, ¿no? La manera en lo que, ¿no? Los estudios que se han hecho alrededor del acoso. Porque el acoso, ¿no? No es una injerencia, ¿no? Digamos así como física, directa, ¿no? Un ataque directo en términos materiales, ¿no? Hacia el uso y el habitar, ¿no? De un espacio. Sin embargo, ¿no? En estos videos podemos ver cómo el uso de las miradas, ¿no? Las expresiones, y claro, ¿no? También hay agresiones ya físicas, ¿no? Como, ¿no? Ya tocar, ¿no? O esto de grabar, ¿no? Abajo de las faldas. Sin embargo, ¿no? Eso es súper, ¿no? Súper importante tenerlo a cuenta de estos estudios, ¿no? Desde una perspectiva feminista, ¿no? El ocupar los lentes de la conceptualidad, ¿no? Corporal nos permite revelar esta dimensión, ¿no? Oculta de la reproducción, ¿no? Del patriarcado y de los usos del espacio, en el cual, ¿no? En términos legales, ¿no? En términos comunes, se habla del espacio es público, ¿no? El zócalo es de todos, no es de nadie, ¿no? Lo pueden habitar mujeres, hombres ni niños. Sin embargo, esta dominación oculta puede llegar a delimitar el uso del espacio para las mujeres. ¿No? Ustedes lo sabrán mejor que yo, a ciertas horas ¿no? del día no se puede transitar por ciertas zonas, ¿no? Denominadas públicas. No se puede una vestir, ¿no? ¿No? Como ustedes quieran, por, ¿no? Esta consideración ya interna, ¿no? ¿No? Del que les puedan llegar a hacer un agravio, ¿no? O un acoso. Entonces, este modo, ¿no? De apropiación, ¿no? Simbólica, en términos concretos, va ejerciendo, ¿no? Una delimitación en la movilidad de ciertos sujetos, de por ello lo que decía hace un momento, ¿no? La sociedad tiene sus normas, ¿no? De seguir perimetrando, ¿no? La incursión de la diversidad, ¿no? En lo social, y va como generándole problemas, ¿no? A ciertos cuerpos y a ciertas identidades, porque también otro de los ejemplos que vi, ¿no? Para poder como hacerlo radical, ¿no? Esta cuestión de cómo se impone la mirada de los otros en la utilización de los espacios y del cuerpo, porque esa situación también la viven, ¿no? Las parejas gays, y hay unos experimentos muy buenos, ¿no? Que igual revísenlos, de cómo se ejerce, ¿no? Presión para que los gays no utilicen los espacios, ¿no? En demostraciones afectivas, ¿no? Y entonces hacen este experimento de una pareja, ¿no? De homosexuales, ¿no? Besándose en el metro, y estos entrevistados, ¿no? Toman las capturas de las personas que están alrededor, y todas es de asco, todas es de, ¿no? O sea, esto qué les pasa, están enfermos, para eso hay hoteles, y empiezan a hacer unas entrevistas, ¿no? De, oiga, ¿usted qué le pareció, no? ¿Tiene algún problema con los besos de los gays? Sí, dice, porque son ¿no? Aparte de que se le está dando chance, ¿no? Dice una de las entrevistas, aparte de que se le está dando chance de que se demuestren como son, dice, ya es un exceso, dice, hijo, que esto lo hagan, dice, que se estén dando besos, ¿no? Aquí en el metro. Y otra cantidad, ¿no? Infinita de expresiones que todos conocemos, de cómo van delimitando, ¿no? La movilidad, ¿no? De identidades no binarias, ¿no? No heteronormadas, y todos estos, ¿no? Conceptos que ilustran, ¿no? Este panorama de movilidad de lo social. Y bueno, tocando los temas, ¿no? Que hablaban del nacionalismo, ¿no? Y de las emociones, es muy revelador cómo pasa inadvertida esta dimensión emocional. Porque, por ejemplo, en el caso de las migraciones, lo que toma en cuenta un gobierno, ¿no? Al analizar, o más bien la academia, ¿no? Al analizar la dimensión emocional, aunque, ¿no? Ahí por ahí se leen en los comentarios, ¿no? Agrega un autor que sí hace, ¿no? Un análisis en clave emocional de las emociones, ¿no? En términos de la migración, que es Shinji Hirai. Pero en los análisis económicos, lo que se toma en cuenta es cuántas divisas, ¿no? Se importan del extranjero y de Estados Unidos, ¿no? Cuánto dinero generan las divisas. Pero los costos emocionales pasan inadvertidos, ¿no? Los efectos emocionales que tiene en la vida de las personas la migración, Shinji Hirai, ¿no? Es uno de ellos, y Marina Arisa es otra, ¿no? Que revelan
¿qué efectos tiene en la biografía, ¿no?, de una persona que está en condición de migrante? Y yo, ¿no? No es por quemar acá a un familiar, pero, y seguramente, ¿no?, cualquiera conocerá a un familiar, un conocido que emigró, pero mi familiar, por ejemplo, ¿no?, estuvo 8 años o 9 años fuera, ¿no?, del país y se fue a Estados Unidos, ¿no?, de migrante. Y el efecto que tuvo, ¿no?, en su vida, en los vínculos con sus hijos y con su esposa, ¿no?, fue menguada por la cuestión migratoria. Y eso no pasa, ¿no?, en el análisis de su experiencia migratoria. A él lo que le tomaron en cuenta es, ya hizo su casa, ¿no? Al irse a Estados Unidos fue una historia de éxito porque ya hizo su casa, porque ya trae ¿no?, carro, y porque ya puede irse a comer al Vips, ¿no?, o al Tox, o a cualquier otro, ¿no?, espacio en el cual no tenía acceso antes de que se fuera migrante. Sin embargo, a los pocos meses de su interacción con sus hijos, estos no lo reconocían como su papá, estos lo trataban como un cuate, ¿no? No le pedían, ¿no?, la típica relación con el papá, ¿no?, como una autoridad, no la tenían, era más bien así, ¿no? Le hablaban hasta por su nombre propio, ¿no? No le decían papá. La relación con su pareja, ¿no?, fue un total, ¿no?, desastre, ¿no? Hubo infidelidades, ¿no?, la esposa ya no sentía, ¿no?, ningún tipo de atracción por él, ya tenía otra pareja. Entonces todos estos costos, y él actualmente, ¿no?, tiene un problema renal por efecto del trabajo, ¿no?, tan arduo que tuvo que desarrollar para poder adquirir estos bienes materiales. Y es decir, ¿no?, si dejamos fuera estas dimensiones corporales y emocionales del análisis de los fenómenos sociales, podemos, ¿no?, como bien decía Paulina, y también Hugo, ¿no?, darle solo cabida a un ámbito, ya sea económico, o ya sea funcional o práctico de la realidad, y no damos cuenta, ¿no?, como de esta dimensión súper importante y que nos recuerda que no somos máquinas, una vez más, ¿no? Somos seres, ¿no?, sentipensantes, ¿no? Entonces, por ahí dejaría, ¿no?, ahorita mi participación. Hoy espero poder hablar porque estoy un poco enfermo de la garganta en estos días y todavía no me recupero bien. Eh, lo que quería comentar era como valorar mucho lo que comentó Diana hace un ratito, de cómo estas autoras, Olga Sabido, dan en el clavo de que el estudio de las emociones, lo corporal, pues le deben mucho a los estudios feministas, llámese primera, segunda, perdón, tercera ola. Hay un antecedente muy importante en el pensamiento femenino sobre la mujer o abiertamente políticamente, demandas de género, etcétera. Son aportaciones han sido muy importantes para la sociología de las emociones. Lo que yo quería comentar era, pues de entrada también todo lo que falta revalorar históricamente esta relación, ¿no? Que tengo entendido que Olga Sabido hace investigaciones sobre este tema, ha profundizado históricamente que autores y autoras pueden profundizar en este sentido. Y igual como que me quedó la inquietud de ver el video de Zipacli que quería poner sobre Mario Bautista. Me recordó, bueno, no sé si era más o menos la intención, pero así empíricamente me recordó hace tiempo que vi un video sobre, ahora que está muy de moda el K-pop, el J-pop y muchos productos culturales coreanos. Veía un video, hay un video documental, no sé qué tanto dura, yo vi un fragmento sobre que ya está muy articulado, ya hay una planeación pues muy densa, incluso ya es una profesión al ser como ¿cómo se dice? Coaches de bandas de K-pop. Hacen entrevista, creo, a uno de ellos, que se puede decir que fue como el que fundamentó, pues, no solamente en términos de mercadotecnia, sino que ya quiso profesionalizar como ciertos aspectos de estos grupos. Y me llamó la atención que hay, no sé si era el objetivo, pero decían mucho sobre las emociones, tanto de la gestión emocional que tienen que tener los integrantes de una banda de K-pop, etcétera, todo el diseño de su imagen, todas las reacciones que podía haber pues de un simple cambio de imagen, lo que iba a generar en sus fans, que todo el tiempo estaban monitoreando redes sociales, y todo eso que pues
pareciera que son factores espontáneos, pero pues en esta sociedad pues mediática y de diversos procesos habría que ver que también muchas emociones que parecen pues espontáneas tienen todo un bagaje estructural que va mezclado ahí, ¿no? Pero bueno, quería señalar pues esas dos cuestiones, ¿no? La importancia de relacionar feminismo y estudios de emociones y cómo sí se puede ligar como trayectorias individuales en la producción cultural con pues toda una estructura de pues algunos entornos sí de fabricación, prefabricación de emociones muy que a veces ni sospechamos, creo. Pues sí, nada más quería, bueno, les comento rápido para que Antonio nos pueda presentar. Hace un tiempo yo hice una entrevista justamente a un migrante y me contaba que la primera vez que migró, pues migró solo, ¿no? Y ya después que lo deportaron, pues regresó a su casa y todo. Y ya cuando decidió que otra vez se iba a ir, su esposa le dijo, no, pues entonces te vas tú, me voy yo contigo, ¿no? Entonces es un claro ejemplo de las emociones y el afect, ya más o menos aterrizando en la lectura de las doctoras, em, porque es justamente como nuestras emociones, bueno, o gracias a nuestras emociones decidimos y estas emociones y estas decisiones tienen repercusiones en el otro, ¿no? O en los otros. Entonces, pues nada más quería decir eso y pues yo creo que les doy la palabra a Antonio o a quien quieran. Ah, no, a Selene quiere participar. Retomando un poco lo que mencionaba Omar de esto de que tiene que ver con el boom de la autoayuda y los coaching, porque la verdad es que yo me quedé muy impresionada con varios amigos en mi Facebook que de repente se empezaron a meter en estos cursos de liderazgo, ¿no? Y cambiaron totalmente su discurso, ¿no? De pasar a ser personas que se quejaban por el entorno en el que vivían y que maldito gobierno, maldita pobreza, a un discurso ahora de tú puedes, el pobre es pobre porque quiere, ¿no? El mito de la meritocracia, ¿no? Pero esto hay que tener en cuenta que estas ideas, ¿no? Del yo puedo, pues está anclado a este contexto que han analizado varios autores, ¿no? Como Byung-Chul Han, ¿no? Entre otros que han tocado este tema, Adrián Escribano, ¿no? Entre otros. Precisamente que esto deriva de un proceso histórico de mayor alcance que tiene que ver con el desmantelamiento del estado de bienestar en distintos países, ¿no? Y pues aquí en México es muy notorio la falta de seguridad social, el empleo súper precarios con bajos salarios, ¿no? Pocas posibilidades realmente de ascenso social y que se van creando estos discursos, ¿no? Oficiales que van legitimando precisamente esta idea de una gestión emocional en términos productivos, ¿no? Y yo también lo notaba muy recientemente en artículos que han publicado acerca de los trabajos del Uber, ¿no? De los que trabajan en Amazon, entre otras empresas de este tipo, porque son súper explotados, ¿no? Y las condiciones de trabajo son totalmente deplorables. Y estas personas, en varios relatos que él como ha tenido la oportunidad de leer, es precisamente que ellos se autoimponen esta autogestión emocional de ver siempre el lado como positivo dentro de lo negativo, ¿no? Sin embargo, esto en lugar de beneficiar, pues va a perjudicar más bien, en términos de otros autores, esta idea de poder apelar por derechos laborales más dignos, ¿no? Y eso es lo que generan precisamente estas ideas, ¿no? Del creciente auge de la autoayuda, del coaching, y aparte porque estas ideas también se van reproduciendo mediante otras formas, ¿no? Existen diversos mecanismos que permiten esto, ¿no? Los medios de comunicación, lo que vemos en la tele, ¿no? Esto que decía Diana, ¿no? De estas como diferencias que se
como hecho respecto al género, pues yo lo relacionaba mucho con los comerciales que vemos en la televisión, ¿no? De el Suavitel, como el amor de mamá, ¿no? Casualmente siempre los comerciales que hablan, perdón, sobre alimentos, cosas que tienen que ver con la cocina, siempre hay una mujer que se ve como la que todo puede dentro del hogar, ¿no? Entonces yo creo que hay bastantes mecanismos que son súper interesantes como de ir vislumbrando, analizando, pero que permiten dar cuenta de cómo ciertas emociones, ¿no? Ciertas hay, perdón, más bien ciertas imposiciones afectivas, ya lo mencionaba Zipac, ¿no? Estereotipos, que van reforzando esas maneras de sentir, de pensar, de estar en el mundo y que se van reproduciendo, ¿no? Y entonces creo que ahí es como el reto, ¿no? De pues las investigaciones sociales en torno al estudio del cuerpo y las emociones, ¿no? Precisamente van develando todos esos mecanismos que permiten que ciertas emociones se refuercen, otras se deploren, ¿no? Y cómo esto también puede dar pausa a ciertos movimientos sociales, en algunos casos, como lo hemos visto en los movimientos feministas, ¿no? A partir de el miedo, ¿no? Entre otras. Y bueno, por aquí dejaría mi participación. Justamente algo que quería comentar y lo enlazo, algo que quería comentar hace rato y lo enlazo con lo que acaba de decir Selene, es incluso esta parte que pues a mí me genera mucha curiosidad. Obviamente para eso está la investigación, ¿no? Lo quiero enunciar en un primer momento para ver si todavía existe la posibilidad de hablar más sobre eso. Y a veces, junto a esto del coaching, junto a esto de libros de autoayuda, luego viene también esta parte mucho de ir a terapia. Y al final, bueno, es este tratamiento como de tus emociones, como si esto interno que a veces nos aflige, obviamente, a muchas personas. Creo que la pandemia ha traído pues mucho malestar, ¿no? En muchas personas, emocional. Y esta parte en la que, no sé si se da en todos los sectores, al menos en el sector que yo me relaciono, por así decirlo, como de mis compañeros, compañeras, amistades de la academia, de una facultad donde se estudia una ciencia social, está como mucho esta parte consciente de ir a terapia para tratar como tus situaciones personales malas, ¿no? Sabemos vaya, este curso que estamos haciendo entre todas y todos, que pues las emociones tienen una dimensión muy social, ¿no? Y que pues ir a terapia podría decirse que sí ayuda, pero el fenómeno es mucho más grande, ¿no? Y luego como que veo mucha esta situación en la que se remarca demasiado esto de ir a terapia, pero la verdad es que mucha gente pues no tiene la capacidad eh, económica, digo, y a veces la terapia es caro, a veces ni siquiera pues tenemos como pues, no, esa costumbre, no la tenemos, ¿no? A veces no es como tan fácil ir. eh, y cerraría con lo siguiente, da para mucho el tema, creo, pero cerraría con lo siguiente de que creo que nos reunamos colectivamente como lo hacemos aquí para estudiar como estas cosas de las emociones y entre ellos, eh, eh, pues esto de la tristeza, de la alegría. Creo que estos espacios son como muy necesarios. Me parece que la sociología es como muy necesaria para hablar de estos temas, para dar más cuenta del fenómeno, que a veces no solamente es esto, ¿no? De que no implica solamente de uno eh, o de una como el salir adelante y romper como estas falsas ilusiones pues de lo que implica la realidad. Y ya, perdón, me trabé. Ya, eso ya todo, gracias. Quería comentar un poco acerca de lo que mencionó Selene y
y Hugo, pero desde un caso pues más cercano acerca del coaching, debido a que pues un compañero en la carrera estuvo estudiando se puede decir como estos grupos sociales de coaching, ingresando a uno, ¿no? Y bueno, él comentaba desde su experiencia que pues fue un proceso muy complicado emocionalmente, debido a que pues él ingresó como, se puede decir como un alumno. Eh, Menciona que pues tuvo que generar ciertos pagos de los que piden como en estas cadenas piramidales, pero que el proceso emocional fue bastante duro, que lo dejó muy mal, ¿no? En el sentido de que él mencionaba que pues lo rompieron emocionalmente, ¿no? Y creo que pues hay como toda esta cuestión pues emocional en estos grupos donde te vulneran emocionalmente para después entrenarte, ¿no? ¿Entrenarte para qué? Para sobrevivir como en el sistema económico muy polarizado, ¿no? Con la idea de que pues hay que trabajar más para poder producir más, ¿no? Y pues creo que igual, o sea, la idea de estudiar desde el ámbito emocional o afectivo, cómo se han generado pues estos grupos y cómo han utilizado estas herramientas emocionales para poder llegar a ciertos objetivos de entrenamiento, pues creo que es algo que es digno de analizarse, pero justamente pues este compañero no logró terminar su investigación debido a que pues sí tuvo problemas emocionales al ingresar ahí y decidió pues dejar la investigación, ¿no? Eh, y bueno, por otra parte, lo que mencionaba Hugo, creo que hablar de coaching ontológico, pues hay que ver el objetivo, ¿no? El objetivo de estos grupos de autoayuda, de entrenamiento personal, ¿y en qué contexto, no? O sea, ¿por qué se generaron estos grupos y por qué tenemos que pagar por ellos para sentirnos mejor, ¿no? En un ambiente tal vez como de que se nos maneja este discurso de resiliencia, ¿no? Que mencionaba Selena en un mensaje, donde pues hay tantas complicaciones sociales, hay tanta precarización, que pues estos discursos, de cierta forma, según, tienen el objetivo de ayudarnos, ¿no? De mostrar cómo es ayuda. Bueno, por otra parte, sí lo que mencionaba Hugo es, pues, la educación mental, ¿no? Acerca de la educación de la salud mental, cómo, pues, no hay como esta cultura acerca de la salud mental, ¿no? Es algo que, pues, sí, justamente ha sido muy priorizado para otros sectores, pues, con mayor alcance económico, con mayor adquisición económica, y que, pues, yo creo que sí sería como una de las formas en cómo se podría solventar pues estos sistemas o redes de apoyo, ¿no? Tal vez no tanto desde la terapia, pero sí poniendo como un enfoque en la salud mental y su importancia, porque, eh, bueno, o sea, ya para llegar como a un grupo de coaching donde te estén entrenando desde una perspectiva, pues, donde te vulneran emocionalmente y después te entrenan, pues creo que es algo muy dañino, ¿no? Y ya lo hablará pues cada quien si tiene alguna experiencia sobre ello, pero creo que es muy diferente a lo que se podría manejar como salud mental. Ok, pues gracias. Les digo, un familiar está enfermo, me pudo la vez pasada, ya saben, complicar todo y ahora también venimos de ahí. Entonces, como verán, la idea es resumir las ideas más destacadas del libro y hacerles una narrativa muy, muy breve de cómo es que Le Breton construye esta idea que creo que es muy interesante y les va a hacer mucho eco con todo lo que yo creo que platicaron a lo largo de esta sesión. Lo primero que les diría es que siempre me parece muy pertinente conocer un poquito quién nos está hablando, quién nos escribe. En este caso, David Le Breton es un sociólogo y antropólogo, entre comillas, yo lo llamaría más etnólogo. Como saben, la tradición francesa, bueno, para los que no lo saben, la etnología muchas veces suple de alguna manera a nivel institucional a los antropólogos sociales, es decir, ellos tienen como mucha escuela en ello. Y se nota porque, como ustedes podrían saberlo quizá, la etnología busca mucho la comparativa entre sociedades para explicar los orígenes y al mismo tiempo también interpretar mucho de lo que a través de la etnología recogemos.
Entonces, eso por un lado. También deberían de saber que él se formó como en la Escuela de Psicología Patológica, pero hay una especie de educación superior en Francia que utiliza un sistema que se llama LMD, que quiere decir licenciatura, maestría y doctorado. Es decir, ingresan y lo hacen como todo de corrido. Entonces él estudió o finalizó su doctorado con una tesis de sociología del Estado. Entonces les cuento todo esto como para que vean por qué puede ir, creo yo, de la amalgama de lo individual a lo social, y todo el tiempo está como conversando a través de él, ¿no? Y finalmente les comentaría que es un especialista en las representaciones y la puesta en juego del cuerpo humano. Él tenía un viaje muy personal con cómo impacta en lo individual los extremos, ¿no? Él tuvo un accidente, creo que de moto, y eso lo llevó a tener como su propio viaje, ¿no? Entonces creo que esto es muy importante porque uno a lo largo de las páginas puede entender de dónde vienen sus inquietudes. Las pasiones ordinarias, ¿no? Antropología de las emociones es como se titula este libro. Y esta obra de 1999, eso me gustaría destacarlo, creo que hay que ser justos con el autor y su tiempo, analiza el carácter social de las emociones y la importancia de los contextos culturales en las encarnaciones y en las formas de experimentar el sentir afectivamente. La pregunta central para mí de este libro es ¿cómo se construyen socialmente las emociones? Él lo responde a través, creo yo, de dos premisas. ¿De qué forma compartimos los individuos nuestras emociones? Y cómo, discutiendo las concepciones naturalistas del cuerpo y la vida emocional, podemos respondernos a esto. Esto creo que es importante porque van a ver que vamos y venimos, pero este es el cuerpo, de aquí él se apoya. Y a partir de estas dos cosas, construye, digamos, dos conceptos, o utiliza dos conceptos que tienen que ver con la cultura social y la cultura afectiva. Para él esa es la base social. Esta es la respuesta que él da al final del libro de cómo es que esa pregunta durante mucho tiempo no estuvo respondida, ¿no? Era como un Chivas América, ¿no? Estaban los que sí estaban de acuerdo con la concepción naturalista y los que no, pero evidentemente había un predominio del pensamiento y con la evolución ha ido avanzando. Yo les decía que había que tomar en cuenta que esto es de 1999, porque yo creo que muchas cosas van a decir, bueno, eso creo que ya no lo respondimos. Sí, pero esto tiene casi, ¿no?, 20 y tantos años, entonces creo que es importante ver cómo se ha ido moviendo y es tan relevante este tema. Cada vez que ven esta pantalla en azul, es como, imagínense así como capítulo 1, ¿no?, para que podamos ir ordenando el pensamiento. Él empieza a hablarnos de lo social del cuerpo. Esto es muy importante porque nos sensibiliza y nos permite entender que las emociones son parte de él, a pesar de que en lo cotidiano siempre está como escindido, ¿no? Es decir, como que el cuerpo, lo físico está en una parte y la mente es algo más abstracto y está en otro, pero en realidad siempre están de la mano. Entonces, habría que considerar, por ejemplo, que el cuerpo tiene una concepción desde una mirada científica, ¿no? Pero al mismo tiempo es una construcción social. El cuerpo también es una superficie en donde se inscriben códigos culturales, esto lo vamos a ver más adelante con detalle. Es propio y a la vez de todos. Creo que eso está muy visto ahora, hoy en día, ¿no? Con toda la presión en los medios, la cosificación, la idea de un cuerpo en específico. Y en el cuerpo se materializan los símbolos para el vínculo social. Todo esto lo van a ver a lo largo de la presentación. Él lo pone de manifiesto y lo menciono aquí como para que ustedes puedan ir entendiendo cómo va hilando esta madeja, ¿no? Hay algo muy importante aquí, siempre van a encontrar una dualidad, ¿no? Por ejemplo, el individuo habita su cuerpo de acuerdo a las orientaciones sociales y culturales que lo atraviesan, pero al mismo tiempo lo representa a su manera según su temperamento e historia de vida personal. Este diálogo siempre lo vamos a encontrar y es muy interesante y eso creo que es lo que hace que, si bien podemos encontrar, por ejemplo, tribus urbanas en la Ciudad de México, eso creo que es como un nivel intermedio, ¿no? Es decir, sí hay diferencias, pero al mismo tiempo hay similitudes y en última instancia el individuo le agrega ese toque a partir de lo que es endo y exo, y eso creo que es lo interesante y es como lo tenemos que ver todo el tiempo y no separado como muchas veces la tendencia nos puede llevar, ¿no? Quizá ahora menos, pero antes era como muy marcada y ahorita van a ver a qué me refiero. Otra cosa que es muy importante considerar es que en Occidente estas sociedades actualmente construyen el cuerpo o el individuo a partir de una apropiación aparente, ¿no? Y eso crea el artificio de pensarnos como independientes de la vida social y existir por sí mismos.
Esto es muy engañoso y creo que es importante considerarlo incluso para nosotros mismos, porque no es que sea una venda o seamos torpes socialmente, sino que muchas veces las narrativas y el impulso de la vida actual, ¿no? Y el modelo predominante nos hacen ver las cosas de esta manera. Entonces, nuevamente, hacer esta disección nos va sensibilizando respecto al tema. Esto, por supuesto, conlleva una paradoja. ¿Por qué? Porque, por un lado, el cuerpo es soporte y crea un límite y frontera con el mundo, ¿no? Es el recinto del sujeto, ¿no? Ese es un discurso. Pero al mismo tiempo es borrado de la simbólica social y desplazado hacia otros campos especializados del saber. Caso concreto, la educación física o la medicina, ¿no? Eso es algo eso habla de la tecnocracia también, ¿no? Predominante del neoliberalismo, en donde por un lado está el primer discurso, ¿no? Cuando estamos en estos espacios en donde sé tú mismo, no sé, una dimensión de espiritualidad que tiene que ver con los trajines de la vida diaria, pero por otro lado nos damos cuenta que este nivel de especialización nos disecciona, ¿no? Y no nos permite esa parte. Entonces, la pregunta que se hace Breton, bueno, aquí está, es que me dicen si se ve, sí, ahí está. La pregunta aquí es, por lo tanto, ¿cómo se construye el cuerpo desde lo individual, lo biológico y lo social, ¿no? Aquí es donde ya él empieza a hacer como sí, recoge todas estas como dimensiones, aristas, y empieza por hablar del cuerpo y la mente, ¿no? Por un lado, con lo que hemos platicado hasta ahorita, está la parte que tiene que ver con que hay una hegemonía, ¿no? Por un lado está el individualismo propio de esta vida actual, y por otro lado también está el positivismo y racionalismo. Esto da como resultado una transformación del cuerpo en un alter ego, el ser humano, él lo llama así, y cómo lo corporal no es una condición humana, sino un espacio de inscripción social. En términos más simples, por un lado tenemos que el individualismo en la sociedad y el positivismo y racionalismo, que conforman una hegemonía, nos hace ver que la transformación del cuerpo es un alter ego, como les digo, pero lo corporal no es una condición humana, sino un espacio de inscripción social. Y esto es donde él empieza a tejer, como les digo, fino y decir, es que no los podemos separar, hay que notar cómo todo eso se traduce y tiene una corresponsabilidad constante, ¿no? Por ello empieza hablando de las emociones también, y bajo la perspectiva que les acabo de mencionar, tenemos que considerar que las emociones no son ni puramente individuales ni puramente biológicas. Esto nos lleva a hacernos preguntas como, ¿por qué se expresan de cierta manera las emociones? ¿Cuáles son los ritos asociados a las emociones? ¿O cuáles son los códigos de comportamiento frente a una emoción u otra? Esto me recuerda, ustedes a lo mejor estaban presentes, el primer día que nos reunimos, creo que fue Carla o una chica, que ella citó el ejemplo de cómo en el cine puede ser como un lenguaje universal, ¿no? Porque si vemos una película en China, en Francia, en Pakistán, todos tenemos las mismas emociones. Esto creo que lo pone en duda y creo que va a salir al final de cuentas a que nos reunimos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas una misma experiencia puede producir diferentes emociones en los mismos individuos. Esta foto, aunque quizá parezca chusca, creo que sintetiza muy bien eso. Es decir, una misma experiencia no nos debería forzosamente significar placer o displacer. En este caso se ven como, ¿no?, los opuestos. Por lo tanto, una de las primeras cosas que asienta este texto, y me parece muy prudente como remarcarlo, es que las emociones son relaciones, no estados absolutos. En la escuela de la psicología y el psicoanálisis se suele utilizar la analogía del agua como emociones, porque es eso, es un eterno fluir, es algo que nunca es lo mismo, ¿no? Nadie se baña en el río 2 veces, entonces creo que esto es importante. Las emociones se comparten socialmente, pero son vividas de forma particular por cada individuo en una sociedad determinada. Entonces aquí ya él empieza como a poner los cimientos de lo que al final terminará como presentando como su respuesta, ¿no? Para esto echa mano de las ideas naturalistas. Esto nos permite entender por qué había esta separación tan férrea en el pasado de no, las ideas pertenecen a un espacio que tiene que ver con lo abstracto, nada tiene que ver con eso. Entonces, bueno,
naturalmente, valga la redundancia, uno de los culpables o algo que tuvo que ver con esta visión, pues viene desde Darwin, ¿no? En donde toda esta concepción de la evolución fue como cimentando toda esta lógica. Hay un texto que se llama La expresión de las emociones en los animales y en el hombre, o bueno, en el ser humano, y se considera uno de las primeras obras que aborda las emociones de manera formal y científica. Y lo que hizo Darwin, brevemente les contaría, fue una serie de entrevistas en diferentes partes del mundo, en donde justamente como que estudiaban eso, las diferencias de la expresión facial para, obviamente, impulsar la teoría que él ya había desarrollado. Entonces, bueno, dentro de esta lógica naturalista hay dicotomías que se enfrentan constantemente y Le Breton las enfrenta todo el tiempo como para que entendamos por qué él llega a sus conclusiones. Por un lado, dice que lo cultural versus lo natural, ¿no? Los naturalistas, por un lado, dicen que las emociones no son más que reacciones fisiológicas del cuerpo frente a determinados estímulos. Son similares entre individuos y pertenecen a un orden netamente individual, ¿no? Entonces, de alguna manera, estamos determinados por nuestra naturaleza para reaccionar emocionalmente a situaciones y por lo mismo, al ser el cuerpo el eje, pues todos vamos a responder igual, ¿no? Esto, por lo tanto, implicaría que somos inamovibles emocionalmente, porque no hay un peso cultural por un lado y define a los sentimientos como algo invariable a través del tiempo y diferentes sociedades, ¿no? Por supuesto, Breton difiere y lo que dice es que estas posiciones naturalistas, por un lado, descartan la dimensión simbólica, ¿no? Hacen un mero inventario de lo que sentimos. Estamos tristes, contentos, pero todos somos iguales y obviamente descarta lo psicológico. También dice que las emociones son ambivalentes y requieren matices y esta mirada naturalista pues no lo está considerando porque no todos ante ciertas reacciones vamos a tener una respuesta igual, entonces no está presente esta diferencia. Y también dice que son interpretaciones, relaciones y expresiones modificables según contexto y singularidad, cosa que tampoco se considera en el ambiente naturalista, ¿no? Por lo tanto, para Le Breton, perdón, el naturalismo no permite comprender y analizar las formas en las que los individuos sentimos los diferentes episodios de la vida, y cómo los expresamos frente a los demás. Con esto, digamos que hace como, sí, desecha por completo y dice, no, aquí no está considerado un ámbito súper rico y necesario de la vida social, ¿no? Ahora bien, otra de las cosas que él utiliza para empujar su discurso tiene que ver con el enfrentamiento entre la razón y la emoción, ¿no? Por un lado, como saben, el sentido común generalmente arroja que la emoción es falta de racionalidad y el estallido de esta. O sea, son mutuamente excluyentes, ¿no? Cuando yo estoy emocionado quiere decir que no estoy pensando, y cuando estoy muy concentrado, ¿no? A lo mejor lo van a escuchar cuando discutieron con su pareja o amigos, ¿no? Es que eres muy racional, ¿no? Como que no está aflorando el sentimiento. Entonces, esto implicaría que hay una autonomía y para Le Breton esto es una contradicción en sí mismo entre el dualismo y el cuerpo y mente, ¿no? Es decir, el pensamiento para él implica también el cuerpo, ¿no? Es decir, para pensar y sentir, uno viene detrás del otro, ¿no? Yo estoy contento y para estar contento tuve que formular una serie de cosas o expresar algo en mi cabeza para llegar a eso. ¿Me explico? A eso se refiere. Entonces, oponer la razón o la emoción es negar que están vinculados por una lógica personal de valores y afectividad. Y ambas se interrelacionan y se complementan para Le Breton. Entonces, él da paso a uno de sus dos, digamos que, comodines, o más bien sus dos cartas fuertes. Por un lado, la cultura afectiva. Para él es una intersección de estos dos mundos que anteriormente les vengo contando, ¿no? Él dice, es que por eso existen las transdisciplinas hoy en día, porque eso está íntimamente conectado y tenemos que entenderlo no solamente desde el aspecto psicológico que tradicionalmente o el médico han abordado, sino que lo social tiene muchas respuestas al respecto. Por un lado, dice, el concepto implica para las emociones sentimientos que son compartidos. Las formas de nombrar y expresar emociones varía de una sociedad a otra, no es universal.
Y por otro lado, también las emociones son un sistema de sentidos y valores que son propios de un conjunto. Aquí es importante quizá mencionar cuál es la diferencia entre emociones y sentimientos. Por un lado, digamos que los sentimientos, aquí creo que un especialista nos podría ayudar más, ¿no? Desde el área médica, pero entiendo que las emociones son como el conjunto y los sentimientos son aquellas emociones como racionalizadas. ¿A qué me refiero? Cuando tú te sientes triste y sabes la razón, ahí hay están como los sentimientos, ¿no? En cambio, las emociones son como el grueso, la generalidad. Eso sí, quien más adelante lo abordamos, pero bueno, creo que es importante porque por aquí se menciona. Ahora bien, este concepto de implica también para las emociones que para que un sentimiento se exprese y experimente por alguien, debe pertenecer al repertorio del grupo social. Esto creo que es muy importante porque de alguna manera empieza a ver claramente cómo no es ni uno ni otro, sino que al mismo tiempo esto se construye gradualmente y tiene que ver con este sentido social, ¿no? Es decir, cómo ciertos sentimientos y expresiones se configuran al interior de un grupo. Eso es lo que permite que tengan sentido para unos y para otros. Por lo tanto, son modos de afiliación y comunicación que impulsan una unidad. Y por esto creo que aquí podríamos responder un poco más esta pregunta o esto que comentaba al principio, de por qué el cine, quizá una película, ¿no?, vista alrededor del mundo, pueda producir una emoción. Sin embargo, esa emoción va a ser más propia de ese grupo y va a tener características y respuestas más particulares entre ellos, y por eso podríamos estar hablando que si quizá es una película triste, no es la misma tristeza la que podrían estar experimentando o comunicándose entre ellos o lo que les comunica la película a partir de cómo ellos la viven. Por lo tanto, la cultura afectiva es el repertorio de sentidos y valores de las emociones. Entre más comparto un modo de sentir, más inteligible se hace un sentimiento. Esto me gustaría volver a leerlo porque siento que ya va llegando como ahora sí que es la capita que resulta de todo esto que se va preguntando Le Breton a lo largo del libro, ¿no? Es el repertorio de sentidos y valores. Eso hace que sean como muy particulares a pesar de que pueden ser construidos en colectivo, ¿no? Y entre más compartido sea este modo de sentir, más claro puede ser para los otros. Y creo que eso, al final, les voy a compartir un video muy corto en donde todo esto que les estoy diciendo creo que se sintetiza ahí, ¿no? Ahora sí que con menos choro verán de manera muy concreta cómo todo esto que hemos venido diciendo está ahí expresado. Y finalmente, con esto él cierra, que tiene que ver con el simbolismo social, ¿no? Es la pinza que cierra. Por un lado, dice que el simbolismo social se construye a través de sentidos, de rituales y de lenguajes. Por lo tanto, todo esto implica que son herramientas de interpretación. Es decir, no hay realidad, sino interpretaciones. Y la cultura son esas herramientas. Él es ahí cuando, de la manera en que está conciliando estas dos partes, ¿no? En donde dice, mira cómo la parte, ¿no?, que tiene que ver con lo biológico está constituido de muchos entes que tienen que ver con una construcción que solamente se da si está en un ámbito social, ¿no? A partir de que haya una cosa biológica detrás, esto está alimentado y configurado a través de esa interrelación. Ahora bien, él también dice que la construcción de la realidad genera un orden simbólico. Perdón, ahí está. Que mediante la educación los sujetos se interiorizan. Aquí es donde también está tomando en consideración como elementos como la educación, que puede ser, ¿no?, muy particular dependiendo de la geografía, pues alimentan o le dan una mayor caracterización a este orden simbólico. Y dice que este orden modela los sentimientos, el lenguaje, la gesticulación o los movimientos. Por lo tanto, el simbolismo social toma en cuenta las manifestaciones del cuerpo, incluyendo las emociones. Es decir, ¿no?, esa parte biológica que los naturalistas veían como única, aquí está considerada, pero el puente tiene que ver con la parte, ¿no?, de las emociones, la psique y cómo esto se relaciona.
Por lo tanto, una emoción actuada e interpretada le da sentido a la vida social. Todo esto que les acabo de decir, creo yo que podríamos verlo reflejado de manera muy concreta en esto. Ver reír a su bebé es para muchos padres el momento más hermoso después del nacimiento. En su laboratorio de observación en la Universidad de Münster, los psicólogos Joscha Kärtner y Manfred Holodinsky también se interesan por la sonrisa de este bebé. ¿Ocurre necesariamente cuando el cerebro está maduro para ello, sobre el final del segundo mes de vida? Los investigadores no creen que esto sea así. De lactantes en otras culturas. Por ejemplo, en Camerún. Desde hace más de 10 años, algunas de sus colegas visitan regularmente al pueblo Iso, en el interior de Camerún. Sus videos muestran que allí se trata a los niños en forma muy distinta a como se hace en Occidente. Las mujeres siempre cargan a sus hijos, incluso mientras hacen las tareas del hogar. Hay pocos momentos en que ambos estén a solas. Pero aun cuando las mujeres juegan activamente con ellos, los bebés no sonríen. ¿A qué se debe? Parece que el comportamiento de los padres tiene un rol más importante que el desarrollo del cerebro. No se da tanto valor a estimular al bebé para hacerle sonreír. Más bien se hace porque se tiene la impresión de que es bueno para su salud, porque de esa forma se lo fortalece. La intención no es producir una alegría especial en el niño para que sonría o ría y a su vez la madre también se alegre con la risa o la sonrisa del bebé. En las culturas occidentales, las madres apoyan a sus bebés manteniendo el contacto visual. Responden a los primeros intentos de sonrisa y los refuerzan. Esto es estupendo. El lactante comienza a sonreír y la madre le responde con una sonrisa. Exacto, ella lo refuerza. Se ve muy bien que es una imitación. Se nota un gesto de alegría del bebé que la madre luego repite. Sí. En Camerún es muy diferente. En los videos se ve que las madres sostienen a sus hijos de tal forma que estos tienen que girar la cabeza para establecer contacto visual. Cuando el lactante tiene 2 meses, madre e hijo se miran 5 veces menos que en las culturas occidentales. Naturalmente, las madres tratan con todo el cariño a sus bebés, solo que de otra forma. Con respecto a la sonrisa social, la idea es que en las culturas occidentales, las madres se relacionan de tal forma con sus bebés que estos advierten muy pronto la vida interior de ellas. Las madres lo consiguen estableciendo un contacto visual alternado y preguntando por los deseos del bebé. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Te gusta esto? ¿Dónde te llevaron? ¿Qué pasa? Las madres occidentales se relacionan con sus hijos reflejando y reforzando sus sentimientos. Los niños reaccionan a los estímulos y aprenden rápido a comunicarse, algo que funciona bien aquí en Europa. Un bebé que aquí se vería como alegre, que sonríe cuando está con otras personas, en el Camerún rural sería considerado algo sobreexcitado. Allí el ideal del lactante es más bien tranquilo y equilibrado. Por otro lado, el lactante tranquilo y equilibrado que representa el ideal en Camerún, aquí se consideraría pasivo o demasiado tranquilo. Los diferentes ideales de comportamiento infantil también determinan su desarrollo posterior. Los psicólogos lo investigan con la clásica prueba del espejo. Al niño se le pega un punto en el rostro sin que se dé cuenta. ¿Lo reconocerá en el espejo y comprenderá que es él mismo quien lo lleva? Si lo hace, es un signo de su percepción de sí mismo como individuo. En Occidente, los niños se reconocen en el espejo con una edad promedio de 1 año y medio. A la misma edad, en Camerún, todavía ven en el reflejo a un compañero de juegos.
Según determinaron los psicólogos, los niños en Camerún descubren su individualidad 6 meses más tarde. Y parece lógico, puesto que crecen en una cultura en la que la comunidad es más importante que el individuo, al contrario que en Occidente. En los países occidentales se da una orientación muy individualista. La persona se considera una personalidad única y los niños son educados de forma que se perciban como seres independientes, distinguibles del resto de las personas. Desde el primer día, los padres modelan de forma inconsciente el desarrollo de sus hijos de acuerdo con su propia cultura. Y bueno, como pudieron ver, me parece que aquí de manera muy concreta podemos englobar cómo por un lado está la correlación de lo biológico, lo individual y lo social, y cómo justo esta configuración e influencia social de las emociones pues tiene juego con todo, ¿no? Lo que tiene que ver con lo que es propio de cada sociedad, ¿no? Aquí veíamos cómo el individualismo tiene un impacto en la manera en que se perciben las cosas y naturalmente eso va ejerciendo una influencia y un determinismo. Y por otro lado, ¿no? Comunidades como en este caso Senegal, en donde lo comunitario es mucho más necesario y común, pues entonces eso, ¿no? Es la contraparte y la manera en que tiene otra interpretación. Y lo interesante por ahí lo comentan es que en ninguno de los dos casos se está viendo la falta de algo en particular, ¿no? Ambas madres en este caso están siendo amorosas, sin embargo cada una le está otorgando a su manera ese cuidado y cariño y esa lectura es la que más adelante, ¿no? da rienda y da juego al comportamiento en muchas otras cosas, tanto individual como social. Y bueno, eso sería todo.